a nivel de las organizaciones estatales y municipales. Bueno, es que eso da a entender cómo el dinero del narcotráfico puede permear cualquier círculo social. El dinero del narcotráfico, eso es lo que ocasiona. Y por eso, a eso me refiero cuando hablo de que la historia se repite. De cómo se pueden comprar conciencias dentro del Congreso. Por ejemplo, en el caso de Colombia veíamos mucho los asesinatos de candidatos políticos en el año 89. La muerte de Luis Carlos Galán, la muerte de Bernardo Jaramillo, todas estas personas que fueron asesinadas eran porque los narcotraficantes habían comprado las conciencias de las personas que supuestamente estaban cuidando a estos candidatos. Desde tu punto de vista, ¿se puede definir a México como un narcoestado? No voy a entrar en ese punto porque me parece que me parece delicado. No creo que México esté al mismo nivel de Colombia en los 80s. No me parece que México sea un estado fallido. Sí existe un grado de falta de moral y de compromiso para combatir a la violencia totalmente. Ahora, que sea un estado fallido, me parece que es un exabrupto. Pero es un ejemplo de cómo el narcotráfico puede comprar conciencias. Una cosa que quisiera agregar a lo que usted acaba de mencionar, la conexión va más allá simplemente de ser autores intelectuales de ese asesinato, porque está comprobado que el hermano de la esposa del alcalde tiene conexiones con el cartel de Héctor Beltrán Leiva. Volviendo a ese vínculo que existe de las autoridades municipales con los narcotraficantes. El dinero del narcotráfico es un arma muy poderosa, aunado al miedo al que yo me refiero. Yo me quiero hacer eco de la voz del pueblo. Y es, ¿qué está haciendo el gobierno de Peña Nieto? Porque sabemos que hay un gobierno federal en México y ya esto está fuera de control. O sea, he visto que se ha reunido, pero ¿qué está haciendo el gobierno de México respecto a este crimen? Independientemente del crimen generalizado que hay en el país, pero independientemente de eso, y este clamor de los familiares, y que no hay prácticamente una pista. Hay un sacerdote que habla, que dice, el otro que habla, pero no hay una pista que lleve directo a lo que está sucediendo con estas personas, si están muertos, si están vivos, dónde están, qué pasó, por dónde pasaron. ¿Qué está haciendo el gobierno de México? Lo que yo he visto en los últimos meses es simplemente hacer uso de la fuerza militar para combatir a los narcotraficantes. Mire, desde febrero hemos visto las caídas más estrepitosas de los narcotraficantes de lo que se ha visto hasta el momento, o por lo menos desde el momento en que se le declaró la guerra a los narcotraficantes en México bajo la administración de Felipe Calderón en el 2006. Hemos visto la caída del Chapo Guzmán, que ha sido uno de los narcotraficantes, en mi opinión, ha sido el narcotraficante más poderoso de la historia, por encima de Pablo Escobar. Hemos visto la caída de los Arellano y hemos visto la caída hace poco de Beltrán Leiva. Y esa es la única forma en la que México se ha logrado combatir estos narcotraficantes, pero en realidad no ha habido, en mi opinión, una voluntad de cambiar también las políticas frente a la criminalización de las drogas, y yo creo que también tiene que ver mucho Estados Unidos, pero eso lo podemos discutir más adelante. Hoy estamos celebrando nuestro segundo aniversario, tenemos un público que vino a celebrar con nosotros y hay una de las personas del público, Carla García, que tiene una pregunta para ti. Sí, bueno, venimos a celebrar con ustedes, muy complacida, felicidades al programa Punto de Vista. Y en el tema de México, como organizaciones, yo pertenezco a la Organización Fraternal Negra de Honduras, estamos trabajando en conjunto con diferentes organizaciones de compañeros mexicanos que desde acá también están elevando su voz de protesta, exigiendo el retorno de los 43. Sin embargo, la historia que enseña el mismo pueblo mexicano tiene tantos matices diferentes, donde podemos entender que lo que está sucediendo en Latinoamérica, o por lo menos en Centroamérica,
en cuanto al problema de la tenencia de la tierra y el territorio, de cómo el crimen organizado se está apoderando, no solo el crimen organizado, los grandes empresarios transnacionales se están quedando con el territorio donde están los pueblos indígenas, donde están los pueblos más pobres. Tal vez de ahí el por qué a 300 kilómetros de donde hay una urbe que parece europea, exista gente tan pobre viviendo en ese tipo de condiciones. Hemos logrado también entender a través del mismo de las diferentes mesas de discusiones que se han hecho con ellos, cómo en esa zona se produce estupefacientes, cosa que muy pocas personas están diciendo, y cómo estas normales, que hace un tiempo atrás eran más de 100 en México, han sido disminuidas por el mismo gobierno, porque no le interesa que nuestro pueblo, que el pueblo de a pie, esté educado. Ese es el trabajo que hacen estos muchachos, estudiar para poder continuar educando, pero también todo el entorno donde el mismo pueblo no permite que la policía normal o común esté inmersa entre ellos. Ellos están tratando de tener sus propios formas de autodefensa precisamente de la policía. Pero una cosa bien importante en esto es el hecho de que ninguno de nosotros centroamericanos o latinoamericanos es desconocido que ya no es que compran a la gente que está en el gobierno. Ya es el narcotráfico quien pone a los que están en el gobierno. Entonces, hablando del tema de la impunidad, ¿cómo ven ustedes más adelante, de aquí a un año, no muy lejos, el desarrollo de las cuestiones en México? Porque incluso se está pidiendo la cabeza del presidente, está pidiendo la renuncia del presidente en un país donde soporta todo menos que le maten a su gente. Esa es mi pregunta. Gracias. Muchísimas gracias y un saludo cordial a la gente de Honduras, que lamentablemente también es un país que se ha visto muy afectado por el flagelo de las drogas. No sé si hay alguna pregunta, puedo responder a la pregunta. Sí, vamos a oír, retén eso para no, yo sé que los televidentes a veces se nos ponen impacientes. Tenemos dos llamadas. A ver. Adelante, bienvenido a Punto de Vista. Y así le puede responder a todos. ¿Cómo no? Sí, buenas. Sí, buenas. Sí, yo tengo un comentario que porque yo vi que había 47 muchachos desaparecidos en México, ¿no? Pero como yo veo eso como una reflexión de los sistemas corruptos a todos los niveles, sea local, sea estatal o sea federal. Y lo otro, yo creo que muchos de estos problemas se basan como aquí mismo, eso pasa creo que en muchos sitios en Sudamérica, como aquí mismo en Estados Unidos, que la inigualdad económica que hay entre el rico y el pobre, ¿entiendes? Porque yo pienso que todo este sistema es para, ¿sabes? Tienen una meta en la mente, es cómo hacerse rico más rico y hacer al pobre más pobre. Sí. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias por su llamada y por su inquietud. Creo que tiene mucha razón en lo que está diciendo. Hay otra llamada. Bienvenido a Punto de Vista. Adelante. Sí, buenas. Sí, buenas. Parece ser que colgó. Puede contestar, creo que está en el mismo tono, el señor, y la inquietud de Carlos también. Sí, creo que lo que puedo tomar de los dos puntos de vista es precisamente la desigualdad. En el aspecto, por ejemplo, que se vuelve casi como un latifundio en el que los narcotraficantes usan campesinos para que hagan sus cultivos, es lo que, por ejemplo, hemos visto en Colombia. A eso me refiero en cómo los matices, no hay matices en esto de las drogas, es un denominador muy común. Porque, vamos a ponerlo de esta forma, un campesino que cultiva banano le gana 10 centavos por su cultivo de lo que sea. Y llega el narcotraficante y le dice, bueno, yo te voy a pagar el triple o 5 veces lo que tú estás cultivando si tú me cultivas amapola o me cultivas cocaína o me cultivas coca o cualquier tipo de estupefaciente. Entonces eso lo hace más complicado y eso ocurre precisamente lo que había dicho el televidente en el teléfono, es la desigualdad social. Creo que es la raíz de lo que estamos viendo en la actualidad. Un político dominicano, fallecido ya, llamado el profesor Juan Bosch, siempre decía, la crisis económica degenera crisis
social. Y la crisis social trae crisis política. Y mirando todo eso, ahí entendemos lo que ella está diciendo. Correcto. De que piden la cabeza de los presidentes, de que se crean asuntos. Solamente nos resta decirte gracias, Robert. Pero no va a ser la primera vez que tú estás con nosotros. Espero que no. Sí, tenemos otros invitados y vamos a darle paso. De todos modos, gracias por estar con nosotros. A usted, muchísimas gracias. Un placer tenerte con nosotros. ¿Cómo no? Amigos, y vamos a nuestra promo y luego continuamos con el doctor Pacheco hablando de un tema muy interesante para todos ustedes. Adelante. Punto de vista is very important for me. To communicate, to empower, to get knowledge. Practicing independent journalism. Communicating without corporate or political control. Llame y dialogue con el anfitrión Carlos Cabrera sobre los acontecimientos actuales que dan forma a la ciudad de Nueva York. Punto de vista, en vivo los jueves a las 8 p.m. en MNN1.